Hola, ya es de todos conocido que Access no dispone de un evento integrado drag and drop para controles, aunque se puede simular como vimos en nuestra clase magistral dedicada a este evento. El objeto TreeView sí que dispone de las especificaciones drag and drop, y eso es lo que quiero mostrarte hoy. En el ejemplo, arrastraremos y colocaremos nodos de un TreeView. Si deseas aprender más sobre la propiedad drag and drop para poder arrastrar y colocar diferentes objetos dentro de formularios, puedes ver nuestra clase magistral dedicada a ello. Aquí te escribo la dirección. Pero hoy nos vamos a centrar en el objeto TreeView. A través del movimiento del mouse podemos capturar los nodos con la información que deseemos arrastrar. Para conseguir este efecto vamos a necesitar crear tres funciones: OleStarDrag, OleDragDrop y OleDragOver. Lo primero que tenemos que configurar son las propiedades OleDragMode y OleDropMode. Si nos vamos a ver sus propiedades, encontramos estos dos parámetros y ambos tienen que estar en 1, que equivale a automático y, en el caso del arrastre, manual. Una vez que tenemos el TreeView preparado, ya podemos empezar a programarlo para arrastrar y colocar. Hemos variado un poquito la creación del TreeView. Recuerda que en el destello que hablábamos de la creación de TreeViews disponíamos de varias tablas y las agrupábamos en una consulta. Bien, en el ejemplo de hoy utilizaremos una sola tabla y construiremos el TreeView de una sola vez y con una única función. Vamos a verlo. La primera diferencia que encontramos es que en este ejemplo construimos el TreeView en el evento Open en lugar del Load. En este caso es indiferente, pero tendrás circunstancias en las que no lo son. Debes recordar que el evento Load se carga antes que el evento Open. En esta ocasión hemos realizado toda la operativa en el mismo evento. En la creación del TreeView lo inicializamos y con esta función vamos a añadir todos los nodos, se encuentren en el nivel que se encuentren. Hay otra diferencia interesante que es la carga de la imagen. Nosotros vimos cómo cambiar las imágenes de los nodos en el destello imágenes y lo hacíamos de esta forma. Pero aquí lo que hemos hecho es incorporarlo dentro de la instrucción add, porque dentro de la instrucción add podemos marcarle también la característica imagen. Una vez creado, vamos a ver cómo podemos hacer drag and drop. Necesitaremos una variable pública que nos permita movernos por nuestro formulario sin perder su valor. Para eso hemos creado la variable tv, que contiene al objeto TreeView. Para cada nodo vamos a necesitar cada una de las tres funciones que hemos visto al principio. OleStarDrag lo que hace es inicializar la propiedad, simplemente vaciamos el objeto TreeView para empezar de cero. Después tenemos OleDragOver. Lo que hace esta función es capturar el origen de dónde sale a través de la variable selectNode, captura con las coordenadas qué nodo es el que ha sido seleccionado. La siguiente función es dragDrop. Lo que hacemos es identificar el nodo de destino exactamente de la misma forma. Ahora ya tenemos el origen y el destino. Ahora solo tenemos que identificarlos, saber cuáles son y mover. Para ello creamos una instrucción SQL en la que hemos extraído del nodo, a través de la función mid y val que hemos visto en otros destellos, obtenemos su valor. Lo identificamos dentro de nuestra tabla y creamos una instrucción SQL que hace que actualice ese nodo, pase del que era antes al que es ahora. Y para finalizar, una función de completeDrag que lo único que hacemos es vaciar la variable y ya está. Y este es el efecto que conseguimos. Esperamos que te sea útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.